Dios te bendiga. Qué placer y qué bendición poder saludarte en otro video más de Íntimos con Dios. Espero que esté siendo de bendición este programa a tu vida, donde tú, tu familia puedan ser llenos de un refrigerio espiritual de bendición para ti. Contento hoy de poder saludarte y poder hablar unos minutos de una palabra muy poderosa que bendecirá nuestras vidas. Y quiero hablar de las tormentas. Cuando escuchamos la palabra tormenta, lo primero que se nos viene a la mente es desastre. Cuando escuchamos la palabra tormenta, lo primero que llega a nuestros pensamientos son crisis o situaciones difíciles. Cuando escuchamos la palabra tormenta, pareciera como si la luz se acabara y llegara a la oscuridad. Hay un dicho muy popular que dice, después de la tormenta llega la paz, pero no es del todo real. No siempre después de la tormenta llega la paz. A veces después de la tormenta lo que vemos es desastre, casas en el suelo, árboles y todo tipo de situaciones, carreteras rotas, puentes que ya no existen, que ya no están, y así sucesivamente, porque el paso de una tormenta, fuertes vientos, fuertes lluvias, causan inundaciones y lo que causan es desastre y en el peor de los casos, la pérdida de una vida. Y en la Biblia no estamos lejos de esas tormentas. Vemos diferentes situaciones y episodios bíblicos donde hubo manifestaciones de tormenta, sea en el estado físico de la naturaleza o en el estado espiritual. Pero quiero hablarte de una que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 14, luego de Jesús haber pasado una serie de momentos donde hizo milagros, donde enseñó la palabra a muchísimas personas, donde estuvo todo el día haciendo de bendición a aquellos que más lo necesitaban. Y cuando llega el momento, el libro de Mateo nos enseña que le dice a los discípulos que cruzaran al otro lado, que se montaran en una barca, y él iba a subir al monte. Hay unos puntos interesantes que me llaman la atención, porque Jesús necesitaba un tiempo a solas, y algo que nos enseña Jesús es eso mismo. A veces estar a solas para encontrar o para estar en la presencia del Señor. La vida nos abruma, las situaciones nos congojan y tantas situaciones que pasamos en la vida que necesitamos un momento de soledad con el Espíritu Santo, un momento de soledad con el Padre para conectar en su presencia. No es que la presencia no esté en ti, no es que el diseño del Espíritu no esté en ti, sino que necesitamos momentos para reactivar eso en nosotros, eso que ya está en nosotros. Pero el punto siguiente a lo que quiero llegar a tu vida en esta hora, dirigido por el Espíritu de Dios, es el momento cuando los discípulos van en la barca y van bajo la obediencia de una orden que su maestro les indica. Pasen al otro lado, vayan al otro lugar. Y cuando van, una tormenta se desencadena. Una tormenta comienza a azotar su barca. Estos son hombres experimentados en el mar o en el lago. Estos son hombres experimentados en la pesca. Ellos saben lo que son las tormentas, conocen los vientos, las nubes, los tiempos, conocen cuándo iba a haber un mal momento, pero en obediencia cruzan al otro lado. ¿Y por qué digo estas palabras? Porque no sé si tal vez ya estaban viendo el tiempo que iba a haber alguna tormenta. Sin embargo, esto no los detiene de entrar en obediencia a la palabra que Jesús les dice, de irse en la barca o en el bote y pasar al siguiente nivel o al otro lugar. Y es lo mismo que muchas veces te dice el Señor, de que es tiempo de pasar al otro nivel. Y tal vez tú en tu experiencia vislumbra que hay caos, que hay tormenta o que te vas a enfrentar a una situación difícil. Muchas veces el Señor nos habla y ministra nuestras vidas, pero sabemos que a lo que vamos a enfrentar no será nada fácil, no será cualquier cosa, pero aún así entramos en obediencia. Y algo que quiero compartir contigo es que nunca el Señor prometió que la tormenta no pasaría. No, las tormentas pasarían. En cierta ocasión, el libro de Isaías dice, el fuego arderá
pero a ti no te quemará. La llama arderá, pero a ti no te quemará. Las aguas pasarán, pero a ti no te ahogarán. Nunca prometió que no entrarías al horno. Nunca prometió que el fuego no estaría, que las aguas no tratarían de ahogarte. Nunca prometió que las tormentas no iban a pasar. Sí, todo esto es realidad. Hay cosas que no podemos negarlas y no podemos evitarlas. Pero sí el Señor te prometió estar ahí. No importa cuán fuerte pueda ser la tormenta, Él prometió estar ahí. Y es lo que comparto contigo en esta hora con un propósito de animar tu fe, de animarte a creerle al Señor cualquiera que sea la situación que puedas estar viviendo. Las tormentas, como te dije anteriormente, causan temor, causan miedo, causan en algunos casos caos por la fortaleza o por la potencia que puedan tener sus vientos y sus fuertes aguas. Pero aquel que ha fundado en la roca, soplan los vientos y los ríos dan con ímpetu, mas esa casa no cae, porque está fundada sobre la roca. Cuando tu vida está fundada en Jesús, cuando tu vida está fundada en la fe, cuando tu vida está fundada en creerle a Dios por encima de cualquier situación, no es que no vas a atravesar situaciones y no es que no vas a atravesar problemas, sí los vas a atravesar. Claro que van a suceder, claro que las situaciones difíciles van a llegar, pero vas a estar de pie porque tu fundamento no es la palabra de un hombre y tu fundamento no es las promesas de algún gobierno. Tu fundamento es la palabra de fe a través del Señor que te dijo, contigo estaré y no te dejaré. ¿Te atreves a apoderarte de esa palabra en este día? Contigo estaré y no te dejaré. Es maravilloso escuchar esa palabra y escuchar esa expresión de fe, que mis circunstancias y todo mi entorno puede estar tal vez gris en este día, pero hay una palabra sobre ti. Dios está contigo como poderoso gigante. Y cuando los muchachos pasan experimentados en todo esto, llega un momento en que ya no podían más. La barca ya tal vez estaría haciendo algunos sonidos donde se sentía que se iba a quebrar o romper. Ellos están desesperados y fatigados por las situaciones que estaban viviendo en contra del oleaje y en contra del viento. La tormenta que están viviendo no es nada fácil. Y hago una pausa aquí. Tal vez en medio de ese desespero nos olvidamos muchas veces de esa palabra. El Señor les dijo, ustedes vayan y yo voy a subir. Y muchas veces el Señor nos dice lo mismo, vayan, yo estaré arriba. Y se nos olvida aquellas palabras que dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? De Jehová. ¿Cuál? El que hizo los cielos y la tierra. En otras palabras, el que tiene potestad y dominio sobre la naturaleza, sobre lo que hoy yo vivo. Él tiene dominio sobre esa situación que tú estás viviendo. En las tormentas es necesario recordarte mirar hacia arriba, porque de arriba procede la bendición y procede el poder. Entonces te invito hoy, en esta mañana, tarde o noche, a que mires arriba, a que no importa lo que puedas estar viviendo, mira hacia arriba. Casi culminando en esta palabra, ellos están en una situación abrumante y difícil. Y nos cuenta este evangelio de Mateo en su capítulo 14, que de momento ven un destello, ven una sombra. Y aquello parecía lo que ellos llaman un espíritu o un fantasma. No reconocían lo físico del maestro. Pero uno de ellos se levanta, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Desafiante la palabra. Están pasando algo terrible. Él le responde, ven. Y es interesante lo que va a acontecer. Pone sus pies sobre el mar. La materia física con la materia líquida se hacen una para poder caminar hacia el maestro. Yo con esto te digo que nada hay imposible para el Señor. Y que tú puedes atravesar cualquier situación que puedas estar atravesando y llegar a donde está el maestro. Llegar a donde está la paz, la bendición, la paz y la felicidad. Que llegues hasta Él. Es interesante que en ese mismo evangelio
Le responde Pedro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el maestro le responde, ven. Y desciende Pedro de la barca. Los versos a continuación los quiero compartir contigo. El verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo las manos, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Impresionante que es Jesús el quien los manda a atravesar esta situación. Muchas veces ante los problemas tendemos a culpar alguna malicia, algún demonio, alguna persona o alguna situación adversa. Sin embargo, es el mismo Jesús que les dice que vayan, que crucen. En otras palabras, les estaba mandando a atravesar la tormenta. En otras palabras, les estaba mandando a pasar por la situación difícil. Y muchas veces nosotros tendemos a quejarnos, a llorar, a dolernos y tantas cosas más que pudiera mencionar. Sin embargo, a veces el Señor permite ciertas cosas y tal vez no es para probarte como acostumbradamente decimos, sino más bien para formarte, formar un carácter en ti, formar una esencia en tu vida y más que todo, que podamos aprender a formar una relación íntima con el Señor. En la tormenta, y en estos fuertes vientos y en este fuerte oleaje, como así lo expresa el Evangelio, dice que al ver el fuerte viento y al ver el fuerte oleaje, tuvieron miedo, tuvieron pavor. ¿Por qué? Porque no es de menos que ante situaciones que muchas veces no podemos manejar, cuando las cosas se salen de nuestras manos, no sabemos qué decir, qué hacer, cómo actuar, dónde ir, qué opciones nos quedan. Y muchas veces nos drenan situaciones de esa índole. Vemos las situaciones como un viento tempestuoso. Vemos los problemas como un gran oleaje que pareciera no acabar. Pero sobre esas mismas situaciones viene caminando aquel que dijo que pasaras. Y hay como una comunicación entre el maestro y discípulo. Algo de conocimiento, si eres tú, haz que yo también camine sobre las aguas. Porque si tú lo puedes hacer, yo también lo podré hacer. Esto es un acto de fe y de valentía como nunca nadie lo ha tenido. Y es obvio, si a quien yo le sirvo lo hace, yo también lo puedo hacer. Si a quien yo adoro lo hace, yo también lo puedo hacer. Si él es mi maestro y yo su discípulo, por ende debo caminar, hablar y hacer como él hace. Si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Y el maestro no vacila ni duda en decirle que sí. Y le dice, ven. Y comienza a dar los primeros pasos, como cuando un bebé también da los primeros pasos. Y comienza a dar pasos de fe. Y son los mismos pasos que te invito a dar en esa situación que puedas estar viviendo. A que camines creyéndole al Señor en medio de toda adversidad. Pero algo ocurre y algo sucede. La palabra habla claramente que estando ahí sobre las aguas, caminando como si estuviese caminando por cualquier suelo firme, dice que comenzó a ver a sus alrededores. Y esto a nosotros nos hace daño, nos mata, nos destruye, cuando perdemos el enfoque en quien nos llamó. El apóstol Pablo en una ocasión dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe que practicamos. Y esto es lo que sucede con Pedro. Mirando donde no tenía que mirar, comienza a perder estabilidad. Mirando a los lugares que no debía de mirar o a las cosas que no debía de mirar, comienza a perder firmeza. ¿Acaso no pasará lo mismo contigo y conmigo? Que cuando perdemos el enfoque central a lo que hemos sido llamados, comenzamos a debilitarnos y comenzamos a desviarnos del verdadero propósito y la verdadera razón por la que servimos o la que estamos. ¿Acaso no sucede lo mismo contigo en cualquier proyecto financiero, de trabajo o en cualquier situación personal? Cuando pierdes el enfoque, comienzas a perderlo todo. Entonces te invito a volver a reenfocarte,
a aquello que una vez creíste y a aquello que fuiste llamado a hacer. A creerle a Dios por encima de todas las cosas y que no permitas que nada ni nadie te pueda desenfocar. Enfócate en ese llamado y enfócate a aquella palabra que te dijo, ven. Si te mantienes enfocado o enfocada ahí, no importa lo que pase, nada te detendrá. Nada te paralizará. Serás indetenible. Porque el que te dice ven, tiene potestad y poder para sostenerte en medio de la tormenta. Pero él comienza a hundirse por todo lo que rodea. Y un clamor desesperante sale desde adentro, diciendo, Señor, sálvame que perezco. Es el mismo clamor que todos nosotros en algún momento hacemos. Señor, no puedo más. Mi desespero me agota. La situación que vivo es agobiante. Señor, no puedo más. Habrá alguien que hoy a través de esto que está viendo puedas decirle, Señor, sálvame que perezco. Porque ante esa súplica, ante esa oración, creo que no hay oración más poderosa, aquella que sale del corazón de alguien necesitado, diciéndole, Señor, sálvame. Me hundo en la crisis, me hundo en la enfermedad, me hundo en el problema, me hundo en mis ideas, me hundo en mis decepciones, me hundo en mis frustraciones, me hundo en tantos problemas, me hundo en esta soledad, me hundo en la crisis, en la depresión, en la ansiedad, me hundo. Y cuando gritas, Señor, sálvame que perezco, no te juzga. Esto es lo interesante del Señor. Que cuando pides auxilio tal vez habrá muchas puertas cerradas, muchos oídos cerrados y muchos ojos que se harán a la vista larga y tal vez no te extenderán la ayuda. Pero Él no es así. En el momento que suplicas, Señor, sálvame que perezco, Él echa su mano a levantarte, a sacarte de las profundidades. El salmista dijo, pacientemente esperé en Jehová. Él oyó mi clamor y me sacó del lodo cenagoso. Ese lodo cenagoso es aquello que te mantiene de una forma tal vez apretado y no puedes hacer muchos movimientos. Pero Él lo saca de ahí, Él te saca de ahí y te pone en una peña firme. Lo mismo hizo Jesús con Pedro. La Biblia dice que asió de Él. Cuando tú buscas esa palabra es la interpretación de que echa su brazo sobre su cuello y el otro brazo de Jesús lo echa como por su costado, lo toma, prácticamente lo carga y camina junto con Él a la misma barca. Dios nunca te dejará regresar solo. Tú no estarás en vergüenza. Él caminará contigo. Las palabras que siguen son las que me llaman la atención. En una forma Jesús le dice, ¿por qué dudaste de mí? No en forma de juzgarlo ni de reclamo, sino más bien una forma, ¿qué pasa? ¿Por qué dudaste? Si me has visto, si no hubieras dudado. Y es lo mismo que el Señor te transmite hoy a ti. No dudes, no dudes, prometí estar contigo. Todos se van, pero yo estoy ahí. Todos se alejan, pero yo permanezco. Todos te dan la espalda, pero yo no. No dudes. Si te hablé, se cumplirá. Si te prometí, yo te daré. Espera en Jehová. Espera en el Señor porque ha de hacerlo a su tiempo. Interesante lo que sucede. Que cuando los otros ven toda esta situación, la palabra dice que le adoraron. Es increíble que la tormenta que tal vez estás viendo hoy es para que simplemente reconozca que la adoración es a Él. Explícitamente dice que le adoraron. Habían visto enfermos ser sanados. Habían visto milagros. Habían escuchado palabras, mas no habían